Laplaciano y ecuación de Laplace. Recordemos en coordenadas cartesianas las siguientes funciones escalares. Por un lado tenemos que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial, y el gradiente del potencial está definido de esta forma. Por otro lado tenemos que la divergencia del campo eléctrico es igual a la suma de las parciales de sus componentes, que está definido aquí. Llamaremos ecuación 1 a la parte del campo eléctrico igual a menos el gradiente del potencial y 2 a la divergencia del campo eléctrico. De la ecuación 1 podemos ver que la componente X del campo eléctrico va a ser igual a menos la parcial del potencial con respecto de X, y análogamente para la componente Y y la componente Z. Podemos entonces, ya que hemos despejado las componentes del campo eléctrico, sustituirlas en la ecuación 2. Al sustituir tenemos entonces que la divergencia del campo eléctrico es igual a la parcial con respecto de X de menos la parcial del potencial con respecto de X más la parcial con respecto de Y de menos la parcial de phi con respecto de Y más la parcial con respecto de Z de menos la parcial del potencial con respecto de Z. Y recuerden que esto es igual a menos, factorizando este signo negativo, la divergencia que está aquí del gradiente del potencial, que son estas componentes. Podemos entonces factorizar las parciales. Nos queda entonces menos la segunda parcial con respecto de X de phi del potencial menos la segunda derivada con respecto de Y de phi del potencial otra vez y menos la segunda derivada con respecto de Z del potencial. Si factorizamos el signo negativo y nos quedamos solo con las parciales segundas del potencial, tenemos entonces un operador que se le conoce como operador laplaciano o simplemente como laplaciano, o también como nabla cuadrado, y se lee en este caso menos nabla cuadrada del potencial. Notemos que en coordenadas cartesianas nabla, el gradiente, está definido de esta forma. Si nosotros lo tratamos como un vector y calculamos su cuadrado, tendremos entonces que nabla cuadrado va a ser igual a la suma de sus segundas parciales en cada una de las coordenadas cartesianas, que es igual a nabla cuadrada, la que acabamos de encontrar. Es por ello que se le conoce al operador laplaciano como nabla cuadrado. Pero hay que recalcar una particularidad, y es que nosotros lo hicimos aquí en coordenadas cartesianas. No es tan simple en otros sistemas coordenados. En otros sistemas coordenados hay que recordar que la definición fundamental del operador laplaciano es que es la divergencia del gradiente de alguna función. Ahora, de nuestra ley de Gauss, nosotros sabemos que la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon 0. Y acabamos de ver que la divergencia del campo eléctrico es igual a menos el laplaciano del potencial, que llamamos ecuación 3. Igualando ambas expresiones, tenemos entonces que el laplaciano del potencial, por un lado, o nabla cuadrada de phi, es igual, aquí tenemos el signo negativo de este lado, es igual a menos la densidad volumétrica de carga sobre epsilon 0. A esta relación se le conoce como ecuación de Poisson y puede interpretarse como la forma diferencial de nuestra relación del potencial de una distribución de cargas. Es decir, cuando el potencial en cartesianas depende de x, y, z, igual a 1 entre 4 pi epsilon 0 de la integral de la densidad volumétrica de carga de una distribución de cargas sobre R, la relación que ya habíamos estudiado hace unas secciones. Ahora, partiendo de nuestra ecuación de Poisson,
Hablaremos ahora de nuestra ecuación de Laplace. Donde quiera que la densidad volumétrica de carga sea igual a 0, es decir, en todas las regiones del espacio que no contengan carga eléctrica, el potencial eléctrico tiene que satisfacer la ecuación de Laplace, la cual nos dice que el laplaciano del potencial es igual a 0, justo sustituyendo ρ como 0. Este tipo de funciones que satisfacen la ecuación de Laplace se llaman funciones armónicas, como el potencial, y tienen propiedades importantes de las cuales citaremos la siguiente. Es un teorema y dice, si el potencial de x, y, z satisface la ecuación de Laplace, entonces el valor promedio del potencial sobre la superficie de una esfera cualquiera, no necesariamente una esfera pequeña, es igual al valor del potencial en el centro de la esfera. Vamos a probar que esto es verdad para el potencial. Consideremos entonces el siguiente sistema. Tenemos una carga Q y una esfera con una densidad, con una carga Q' distribuida uniformemente. La superficie es S. Supongamos que tenemos nuestra carga Q a una distancia R del centro de nuestra superficie. Así, el trabajo necesario para traer nuestra carga Q' del infinito y distribuirla uniformemente sobre la esfera sería Q' veces el valor medio del potencial debido a Q. Análogamente, si ahora nosotros tenemos a Q en el infinito, el trabajo necesario para traer a Q del infinito y ponerla a una distancia R sería Q veces el potencial debido a Q'. Y notemos en este caso que no hay ninguna diferencia entre el trabajo que necesito para traer Q del infinito y ponerlo a una distancia R de una esfera o ponerlo a una distancia R de una carga puntual en el centro, en lugar de distribuirla en la superficie. Tenemos el mismo trabajo en ambos casos. De esta forma, entonces, hemos probado esta afirmación, ya que tenemos que 1 y 2 representan el mismo trabajo. Por otro lado, esto lo hicimos para una carga fuera de una distribución esférica, como nos dice el teorema, pero ya que sabemos que el potencial es aditivo, si yo tuviera una configuración de n cargas, podría mostrar que se va a satisfacer también este teorema haciendo un análisis análogo. Esto implica que nuestra afirmación debe ser cierta para todo sistema de fuentes o de cargas situadas en el exterior de una esfera de superficie S. Esta propiedad, este teorema que acabamos de ver, está estrechamente relacionado con el teorema de Earnshaw, que es un teorema de imposibilidad, el cual dice, es imposible construir un campo electrostático que mantenga una partícula cargada en equilibrio estable en el vacío. Vamos a demostrarlo. Supongamos que tenemos un campo eléctrico en el cual, contrario al teorema que acabamos de leer, existe un punto P en el cual una partícula cargada positivamente estuviera en equilibrio estable. ¿Qué significa estar en equilibrio estable? Que cualquier pequeño desplazamiento de la partícula, sacándola del punto P, debe llevarla a un lugar donde actúe un campo eléctrico que la empuje hacia P, es decir, que no esté estable, quiera volver al punto P. Pero esto significa que una pequeña esfera alrededor de nuestro punto P debe tener un campo eléctrico que está dirigido hacia el interior en todo punto de la superficie, está dirigido hacia P, lo cual nosotros sabemos que contradice la ley de Gauss, ya que no hay cargas negativas. De hecho, dijimos que nuestra carga es positiva, por lo tanto, las líneas del campo eléctrico no tendrían por qué ir hacia adentro. En otras palabras, no se puede tener una región vacía donde el campo eléctrico esté dirigido todo hacia el interior o todo hacia el exterior, que es lo que se necesita para tener un punto de equilibrio estable. Por lo tanto, esto nunca va a ser posible para una función cuyo valor medio sobre la esfera
es siempre igual a su valor en el centro. Y con esto terminamos.